Traders, muy buenos días con Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso para la semana de lo que pasó en el mundo, las bolsas, todo lo demás. Entonces, una de las cosas más importantes que pasó esta semana es que había una noticia buena económica a través que las personas piensan que de pronto el Fed o el Banco Central no va a tener que seguir subiendo los intereses, que es algo muy bueno para tú y yo. Vamos a arrancar. Entonces, generalmente esta semana las bolsas en Estados Unidos, también la de Canadá o Toronto, perdón, generalmente positivo. El único que fue negativo fue la de Toronto, la de Canadá. Disculpa si el sonido no es el mejor, también tengo unos bebés acá también, entonces si se suelta un poquito los bebés o los perros o todo lo demás, me disculpan, ¿de acuerdo? Una cosita muy interesante que pasó esta semana fue que el gobierno de Sri Lanka, que es el país al sur de la India, dijo que había un apagón al nivel de todo el país. Eso fue algo bastante interesante, ya que supuestamente dijeron que era un error. Y había otra cosa que me pareció muy interesante al nivel de conspiración, Marcelo, donde el Foro Económico Mundial básicamente dijo que disfruta esta Navidad porque 2024 podría traer unos cambios cataclísmicos. Entonces, lo que yo siempre les he dicho cuando empecé a hablar de estas cosas en 2020, disfruta un poquito la vida, saca con la novia o con la esposa o con el esposo, disfruta porque las cosas se van a poner heavy. Y acuérdate de lo que yo te dije en 2020, que va a ser problemas económicos, problemas sociales y también bastantes desastres naturales también. Noticias de otros mercados internacionales: había una bajada bastante importante en la inflación en Alemania. Acuérdate que Alemania es la cuarta economía más grande del mundo y la más grande de toda Europa. Si Europa, por ejemplo, era un sistema económico integrado, vamos a decir, porque todos usan la misma moneda, Estados Unidos es el primero, después China y después la Unión Europea. Los mercados en Europa generalmente positivos gracias a estas noticias de la inflación, porque la inflación obviamente no es nada bueno para tú y yo, el consumidor. Y acuérdate que en la mayoría de los países industrializados, o sea, la gran mayoría del mundo afuera de África, algunos países en Asia, el gasto del consumidor es el porcentaje más grande de la economía. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es casi 70% del tamaño de la economía el gasto del consumidor, o sea, tú y yo saliendo y gastando dinero. Y Alemania es entre 50 y 55%, entonces todavía es bastante importante. Mercados europeos generalmente positivos gracias a esta información de la inflación. El de París fue el más positivo que todo. La bolsa mexicana en los mercados latinoamericanos subió 0.91%. La Bovespa de Brasil bajó 0.85%. La República Casi Comunista de Chile subió 1.42%. Mi querida hermosa, ya no tanto, la República Socialista de Colombia bajó 0.56%. Y la eterna, ya no casi, eterna República Socialista de Argentina subió 8.23%. Ojalá Milei le va bien. Creo que él tiene buenas ideas, pero yo creo que también va a ser muy difícil para él implementar esas ideas, ya que el Congreso, el gobierno, tiene 70 años de esa corrupción y todo lo que tienen allá. África en el Medio Oriente mezclado, Sudáfrica fue el más negativo que todos. Y en el Oriente tenemos el Nikkei de Japón, más negativo que todos, pero generalmente esos mercados fueron mezclados. Bitcoin y otros criptos, en este momento no hay tantas noticias en el espacio de los criptos, afuera de que Bitcoin ha subido bastante, llegó a un pelín más de 44.245, subió 1.1% el viernes, por la semana. El Bitcoin está a su tercera semana consecutiva positiva, mientras que Ethereum también está a su nivel más alto desde mayo 2022. En los commodities, un representante de Arabia Saudita, que es parte de OPEC Plus, que es la mafia del petróleo, anunciaron que sí van a cortar 2.2 millones de barriles por día y pueden extender ese corte desde después del primer semestre, ya que
como hay la demanda o la esperanza de la demanda ha bajado bastante con el tema de la economía, esa es la razón que ellos están bajando el petróleo para poder tratar de subir el petróleo, porque acuérdate que la mayoría de estos países viven del petróleo. El petróleo ha cerrado su nivel más bajo desde el último junio. El precio de la gasolina llegó también a su nivel más bajo desde junio en Estados Unidos. Acuérdate también que ahora en Colombia la gasolina es más cara que la de Estados Unidos. Es algo impresionante, pero eso para mí es parte de lo que quieren hacer los élites. Lo que están tratando de hacer es poner como el precio tan inaccesible para poder tratar de implementar el nuevo sistema que ellos quieren poner, ¿de acuerdo? El petróleo sí se recuperó un poquito el viernes, pero después había un reporte de los trabajos en Estados Unidos que indicó que la economía va muy bien. Y ahí fue cuando empezó a bajar de nuevo el tema del petróleo. Para la semana el de Estados Unidos bajó un pelín menos de 4%, 71.23. Y el Brent, que es el internacional, bajó 4% a 75.83. Los dos están negativos más o menos 18%, 16, 18 en los últimos 3 meses. El oro llegó a tener un récord histórico esta semana. Esto tiene que ver con el tema de el pensamiento de cómo la economía va supuestamente bien, según los reportes que ha sacado el Banco Central en Estados Unidos. No van a seguir subiendo los intereses, porque supuestamente pues, si la economía va bien, no lo van a tener que seguir haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a eso hay un pensamiento que no van a seguir subiendo los intereses en Estados Unidos. Eso tiene que ver que la economía va a mejorar, porque si ellos no siguen subiendo los intereses, eso significa que las cosas en la economía para tú y yo, los consumidores, no se van a seguir volviendo tan caros, ¿de acuerdo? Entonces, si baja el costo de todo, ya que ahora la inflación ha bajado tanto, significa que podemos ir a comprar más cosas y mover más la economía, especialmente todavía en la economía más grande del mundo de Estados Unidos, 70% de la economía es el gasto del consumidor. El oro para la semana bajó 3.35%, 2005.50, mientras que la plata bajó más de 10% a 23.07. Noticias y banqueras. El youtuber Logan Paul, él anunció en enero que iba a devolver un plan de devolver 1.5 millones de dólares para una estafa que se hizo con los criptos y específicamente los NFTs. Ellos están diciendo que comprobaron que era lo que se llama a rug pull, que es básicamente cuando uno agarra un tapete, es un dicho. Agarra un tapete y los quita encima de las personas, que significa que estafó a las personas. Y hasta ahora, cuando hizo ese anuncio en enero, todavía no han devuelto ni un peso de ese dinero. Y era lo que yo siempre les decía sobre el tema de los criptos, que tengan cuidado. Si en todo este tiempo hubieran aprendido e invertido, aprendido a, por ejemplo, hacer el trading en el mercado de futuros, donde tienes un apalancamiento, por ejemplo, a 51, hubieras podido hacer por lo menos, con una inversión de $100, un promedio, póngale un trader nuevo con pérdidas en más o menos unos $5 a la semana. Eso es 15% a la semana. Si tienes una cuenta de $1,000, podría ser lo mismo, 150, etcétera, etcétera. Obviamente los resultados no son garantizados, pero todavía les recomiendo aprender a hacer el trading u otro tipo de negocio y estar interesados. Tenemos un mega oferta que siempre hacemos para Black Friday. Solo mándanos un correo ahí a soporte y le podemos colaborar con eso, que en este momento son los $150. Noticias de las casas en el Reino Unido. Ha bajado por su segundo mes seguido en noviembre. Perdón, han subido. Creo que dije que ha bajado. Noviembre subió 0.50%, mientras que en octubre subió 1.2%, pero los precios todavía están negativos comparado con el año anterior. Y el Banco Central de la India decidió dejar sus intereses para el Banco Central en todo país en 6.5% por la cuarta vez seguida, ya que la inflación en el país está en un nivel más estable de lo antes y no ha subido tanto como antes. Noticias políticas. En India ganaron otra vez el partido que se llama yo ni lo voy a intentar decir, BJP, en 3 de 4 de los estados importantes. Y esto es bueno para el primer ministro Modi, ya que ese es el partido de él.
Y en Venezuela, el HP de Maduro quiere tratar de robarle al país de Guyana la parte que se llama Essequibo. A mí me parece muy charro, por ejemplo, que todos estos años no había problema y ahora que encontraron petróleo, ahora sí quieren invadir y quitarle el terreno, ¿cierto? Básicamente lo que quieren hacer es quitar 2/3, o sea, la mayoría del país de Guyana. Y ya votaron en un referendo donde el país votó a hacerlo. Esto me pareció muy interesante porque la conspiración de Marcelo piensa que lo que está pasando es que Rusia y China están tratando de sobreextender a Estados Unidos con varias guerras. Ucrania, Israel, ahora si Maduro entra a Guyana, ahí está otra guerra. Si entran otra vez, por ejemplo, no otra vez, pero si entran a Taiwán también. Y lo que va a pasar es que Estados Unidos va a tratar de pelear guerras por todas partes, que va a entrar en la bancarrota, porque ya estamos en una situación bastante sensible en Estados Unidos al nivel de la deuda. Putin decidió entrar otra vez en las elecciones. En marzo 2024 son las elecciones en Rusia. Puede obtener el poder hasta 2030. Él tiene 80% de aprobación y cierto que tiene buen chance para ganar. Noticias económicos. Las aperturas de los trabajos en Estados Unidos bajaron 617,000 el último día de octubre. Eso es su nivel más bajo desde 2021 en la cantidad de la apertura de todos los trabajos. Esto es lo que yo les estaba diciendo con las buenas noticias económicas. Bajó bastante la cantidad de trabajos que están abiertos, que significa que, bueno, si la economía está moviendo tanto y los trabajos abiertos están bajando, significa que la economía está buena y se está moviendo. Japón, el tamaño de la economía de Japón bajó 0.70% de un semestre a otro, de un trimestre a otro. Están esperando que ya en el trimestre 3 anualizado la economía de Japón actualmente entró en una recesión. También están pensando que la cuarta economía más grande del mundo, que es Alemania, va a superar la tercera, que es Japón. El desempleo de Estados Unidos bajó desde 3.9% a 3.7%. Y la economía en Estados Unidos también agregó 199,000 trabajos, que fue un poquito más arriba del mes anterior. Y eso tiene que ver con el acuerdo con la huelga de los trabajadores de los carros y también la huelga que tuvo los escritores de Hollywood. Noticias corporativas. Virgin Galactic, que es la compañía que va al espacio de Richard Branson, el billonario, bajó casi 20% después de él que dijo no van a invertir más dinero en la compañía, ya que las compañías de él están en un estado, ¿qué fue lo que dijo? No tienen bolsillos tan profundos, es lo que dijo desde la pandemia. Ya despidieron 20% de todos los trabajadores, entonces vamos a ver lo que va a pasar, porque él es la competencia técnicamente de Elon Musk y también está llevando personas al espacio si tienes $250,000 para poder comprar un ticket. Empieza el training pues, mijo. La aerolínea de Alaska Airlines bajó más de 14% después de que ellos ofrecieron comprar la aerolínea que se llama Hawaiian Airlines, que por 1.9 billones de dólares, todo en acciones. Y también Shopify, que no lo vamos a confundir con Spotify, pero Shopify bajó casi 5% después de que ellos reportaron buenos resultados en las ventas y todo lo demás. Pero como han tenido tan buenas ventas, hay muchos analistas que están diciendo que de pronto va a bajar un poquito la acción, un tipo de corrección. Y JetBlue se disparó más de 15% después de que ellos reportaron una demanda bastante fuerte a través de las personas viajando. En la tecnología, Google, ellos sacaron un nuevo inteligencia artificial que se llama Gemini. Y ellos básicamente dicen que es el IA más fuerte que han tenido para poder competir con el ChatGPT. Pero una cosa que pasó muy charra es que parte de la presentación donde estaba supuestamente hablando el Gemini era completamente falso. Entonces eso me paró muy, muy charro. Las personas en Europa, la Unión Europea, agregaron
acordaron a una póliza para la inteligencia artificial. Esto tiene que ver con todo a través de inteligencia artificial para poder asegurar que el gobierno trata de regular y ponerle impuestos en absolutamente todo. Y en eventos internacionales en Moscú, en Rusia, en la parte de Siberia, que es la parte del bosque, como les explico eso, bueno, encima de China, como en Asia, que es básicamente casi todo bosque. Las temperaturas bajaron a menos 50 centígrados o menos 58 Fahrenheit. Había en Moscú una nieve récord. O sea que el mundo como se está calentando, obviamente que Moscú va a tener un récord cantidad de nieve, si es la estupidez de esa cuenta. Bueno, hay cambios de climas y extremos, pero no es... Eso, esas conspiraciones hablamos en otro video, ¿cierto? Maduro ya autorizó con la votación empezar a extraer el petróleo de la región de Esequibo, de Guyana también. Y Norte Corea está determinado en subir más satélites para poder tratar de espiar en sus enemigos en el futuro. Y en noticias interesantes esta semana, McDonald's va a abrir otro tipo de restaurante que se llama CosMc's, que va a empezar en el estado de Estados Unidos que se llama Illinois, y después va a tratar de abrir en otras partes también si le va muy bien. Y las personas más ricas del mundo son 1.5 trillones de dólares más ricos desde la última vez que tomaron el ranking. Y los pobres como tú y yo seguimos perdiendo dinero, básicamente. Esas son las noticias traders de esta semana. Déjame saber si tienen preguntas y nos vemos la próxima semana. Chao.